4:12, como habíamos anunciado, Carlos Alberto Montaner, escritor, periodista, político, con un segmento en Sol de la Mañana muy interesante, una lectoría aproximada de 6 millones de personas semanales y la difusión en diversos diarios del mundo. En algunas publicaciones, escogido como una de las 20 personalidades influyentes en el mundo de la comunicación, y eso es sumamente importante. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa. Si eso era falso, ya después de participar en este programa ya será verdad. Bueno, mire, don Carlos Alberto Montaner, si uno tiene alguna diferencia, y qué bueno, porque eso es básico en la democracia, en la conceptualización política, las ideas políticas, yo pienso que entonces usted tiene a su servicio el arma de la literatura para unir a la gente a su trabajo, porque lo cierto es que a mí me ha impresionado muy favorablemente estos tiempos de canallas. Yo la leí y me pareció que es un trabajo sobre las miserias humanas con un toque de erotismo encantador, porque esto del erotismo es tan peligroso como hablar del yo. Es sumamente delicado, entre la vulgaridad y lo cursi, es terrible. Hablemos de tiempos de canalla. Y te mueves ahí en una frontera absolutamente peligrosa. Que no sabes qué decir, no sabes qué hacer. Y en este libro no es tanta la dimensión erótica como en La Mujer del Coronel, que es un libro... Sí, lo tuve. Dice Monse por ahí, de que triple X. Casi de la sonrisa vertical, aquella editora española, ¿no? Aquella editora española, cuyo director literario, que yo no sé, lo he contado otras veces, cuando le preguntaron, bueno, ¿y usted cómo elige un gran libro erótico? Y bueno, los grandes libros eróticos son aquellos que se leen con una sola mano. Dijo. Para el que quiera entender, ¿no? Maravilloso. No hay nada más que decir. Este se puede leer con 2 manos, con 3 manos, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Tiempos de canalla, aunque está ambientado en el contexto de Guerra Fría, tiempo de canalla puede ser cualquier tiempo, incluso el tiempo presente. Yo creo que de verdad, entre nosotros aquí, que nadie... En confianza ya. En confianza, tiempos de canalla son todos. Todos. Yo creo que... Todos los tiempos. Yo creo que las traiciones, las faltas de amor a la verdad, y esos son constantes de la especie. Sin embargo, hay sociedades que de alguna manera se sujetan más a las instituciones y al buen comportamiento que otras. Y ahí es donde se puede encontrar más espacio para la decencia, pero en general, y en situaciones críticas, por ejemplo, donde aflora la verdadera naturaleza de los seres humanos, es muy peligrosa la cosa. Indudablemente que las dictaduras son más proclives a sacar el monstruo que todo ser humano lleva dentro. En ese sentido, usted que siempre ha estado tan de frente con las dictaduras, un poco más contra las de izquierda que contra las de derecha. Sí, las de derecha, pienso yo, porque esa es su posición. Pero su visión democrática es incuestionable. Ahora, a partir de esto, la experiencia de Milán Kundera con aquella insoportable levedad del ser, aquello que ocurría en ese campito, que era un poco la expresión de las miserias que se viven en un estado totalitario. ¿Hasta qué punto a Carlos Alberto Montaner le ha marcado el conocer tanto en lo profundo esas miserias que el mundo político genera de izquierda o de derecha? Yo creo que bastante porque son experiencias definitivas. Hay cuentos, por ejemplo, hay historias que he hecho en otros libros que revelan hasta dónde puede un sistema político penetrar en la vida de las personas. Hay una historia que cuento en uno de los libros de una pareja, 2 médicos que salen a Moscú, 2 médicos cubanos que salen a Moscú y están una semana en Moscú en un congreso de medicina. Cuando regresan por Canadá, porque el avión hacía escala en Gander, y él, llorando, se escapa del
de la delegación, se entrega a la policía canadiense y dice, yo me siento como la persona más canalla del mundo porque no tuve el valor de decirle a mi mujer, a la que yo amo, que me iba a quedar, que iba a tomar la decisión más importante. Y después que el tipo llora todo lo que tiene que llorar, el policía lo lleva del brazo hacia otro cuarto donde está la mujer que también se ha quedado. Esa historia, que es una historia real, Ouch. es tremenda, porque una pareja que lleva una semana acostada en el mismo hotel, que van a tomar la decisión más importante de sus vidas y no la pueden contar, no se la pueden comunicar el uno al otro, eso es tremendo, eso es terrible. Demuestra todo. Ahí demuestra todo. Pues, Montaner, no conozco ninguna encuesta, pero mi impresión es que en el mundo democrático y particularmente en América Latina ha caído bien la iniciativa del gobierno de Estados Unidos de procurar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen cubano, ¿no? Sin embargo, hemos sabido, porque usted lo ha manifestado, que esa decisión a usted no le hace gracia. Inclusive entiende que el proceso político cubano actual no es reformable, a pesar de que se han producido reformas dentro de ese mismo esquema, por ejemplo, en China y en otros países. ¿Por qué mantiene usted esa posición? Porque no es reformable. Es decir, China liquida el régimen comunista y establece un régimen semifascista de partido único y empresa privada, donde las iniciativas económicas están en manos de la sociedad civil y en donde el Estado tiene el control político. Eso se parece muchísimo al fascismo más que al comunismo. En Vietnam han hecho unas reformas medianas. El gobierno chino está intentando que los vietnamitas sigan el modelo chino de ir a un partido único hegemónico, partido político único hegemónico, y el mercado por una parte y la empresa privada por otra, que sean los que determinen el crecimiento económico. Pero en Cuba ni siquiera eso. La idea de por qué fracasa la reforma del comunismo me viene realmente de la experiencia rusa, de conversaciones con el hombre que puso en marcha la reforma rusa, la perestroika y el glasnost. Gorbachev tenía un cerebro detrás de él que era Alexander Yakovlev, que fue el hombre que pensó la perestroika y que pensó la glasnost y el hombre que llevó adelante las reformas. Y el hombre que se dio cuenta que todo fracasaba, y todo fracasaba, como me dijo él alguna vez en su despacho de Moscú, porque descubrieron que el sistema no tenía nada que ver con la naturaleza humana. Y como no tenía nada que ver con la naturaleza humana, generaba una cantidad de distorsiones y falsedades y mentiras que finalmente había que enterrarlo. Porque lo que verdaderamente es espontáneo es que las personas que tienen el fuego del creador y del empresario pues desarrollen sus actividades, que esas actividades se desarrollen en un mercado abierto donde no haya unas personas que decidan qué es lo que se debe consumir, qué se debe producir y a qué precio, porque eso nunca funciona. Entonces en Cuba están intentando, y vuelvo a la pregunta, están intentando un comunismo sin subsidios y un capitalismo sin capital. Y esas dos cosas no funcionan. Ahora, el modelo chino ha funcionado. El modelo chino, acuérdate que el modelo chino entierra el comunismo. Y se quedan. Pero por ahí es que va. Lo que pasa es que es un proceso. Lo que uno ve en Cuba, y yo hablé de esto hace más de 5 años, es la aplicación y eso se está negociando hace muchos años, una negociación que implica que los Castro, el grupo del Partido Comunista, mantienen el control político y abren la economía, las prácticas capitalistas a un Estados Unidos que se había quedado fuera de la fiesta por esto del bloqueo. Y le pido su reflexión por todo esto, porque también hemos dicho aquí que la existencia del régimen cubano, 50 y tantos años después del bloqueo, muestra la inutilidad, que no hizo el trabajo el bloqueo, porque para eso se hizo. Y también, no se hizo para eso. ¿Cómo es posible? ¿Qué me dice usted? Si usted imaginó
que en aquel, creo que fue noviembre del 91, cuando comenzó a caer todo aquello de la Unión Soviética y estos países como un dominó, hoy vamos a estar hablando del régimen de los Castro, 24 años. No podía creer que eso pudiera ocurrir. Incluso recuerdo que... ¿Qué parte? ¿Qué cosa? ¿La caída en el o la subsistencia del régimen? Es muy difícil que cayera el comunismo. Y además, el comunismo cae. Esto es otro asesor de Gorbachev, que se llamaba Yuri Karyakin, que conocía muy bien a Gorbachev también, pero lo conocía en el plano político. El otro era el asesor económico. Y Yuri Karyakin, yo le pregunté eso mismo, le dije, ¿por qué cayó el comunismo? Y me dice, bueno, cayó el comunismo, entre otras razones, porque Gorbachev era una persona, o es, porque todavía está vivo, que rechazaba la violencia. Era incapaz de sacar al Ejército Rojo a matar 150.000 personas en las calles y conservar la autoridad. Que lo hubiera hecho Brezhnev, o lo hubiera Stalin. Tranquilo, pero feliz de la vida. Hubiera desayunado con... Desayuno. Sí, un desayuno de estudiante. Exacto, no pasaba nada. Fricasé de estudiante. Pero Gorbachev era distinto. Gorbachev tenía un rechazo psicológico, humano, a la sangre, a la violencia. No quería utilizar eso. Entonces yo creo que esa es la... ¿Y por qué se conserva en Cuba el comunismo? Por lo mismo que se conserva en Corea del Norte, porque Fidel Castro cavó una trinchera y dijo, aquí no se mueve nada, aquí no va a haber ningún cambio, y repitió una y otra vez, primero desaparecerá la isla antes que abandonar el marxismo-leninismo. Entonces, pues, si tú tienes el control de las instituciones y tienes el control del aparato que hace las reglas y tienes el control de los jueces y de todo el aparato represivo y estás dispuesto a utilizarlo sin escrúpulos, pues entonces pues, se mantiene como se mantiene en Corea del Norte. No hay ningún secreto en eso. En cuanto al cambio, yo no quiero para Cuba, para ningún país de América Latina, lo que teníamos en la República Dominicana de Trujillo, en la Nicaragua de Somoza, en el Paraguay de Stroessner, es decir, una dictadura política abierta y con buenas relaciones con los Estados Unidos y abierta al capital y con una clase empresarial capaz de beneficiarse, porque eso no es lo que le trae de alguna manera la dicha a los pueblos. Es la posibilidad de tomar decisiones políticas, de agruparse como uno quiere, de decir lo que uno quiere, es decir, de opinar y de tener una verdadera democracia. Pero como inicio de un proceso tampoco. Bueno, sí, pero es un proceso en esa dirección. O sea, usted no tiene una preferencia por una dictadura de izquierda ni de derecha. No, por supuesto. Da igual. Pero las relaciones entre Estados Unidos y Cuba no abre una brecha de posibilidades. Abre una brecha, pero pongámonos en el siglo XX. Durante todo el siglo XX le criticábamos a los Estados Unidos el doble estándar y la hipocresía de defender la libertad y la democracia en los Estados Unidos y tener buenas relaciones con las peores dictaduras de América, con Trujillo, con Somoza, con Stroessner, con las peores dictaduras, con Batista. Entonces, exacto, son los míos. Pero esto podría potenciar la resistencia interna en Cuba, Montaner. Esto podría potenciar la resistencia política interna en Cuba. Yo creo que ahí es donde es un problema de interpretación. A mí me parece que todo esto debilita las opciones democráticas. ¿Por qué? Porque le envía un mensaje a la estructura de poder de que no hace falta ningún cambio de carácter político. No lo necesitan para tener el reconocimiento y los buenos vínculos con los Estados Unidos. Usted ha insistido mucho en los comentarios. Ahora, lo he hecho y lo he dicho. Claro, yo sé que estoy en minoría. Sé que el 62 o 63% de la sociedad norteamericana piensa que está bien lo que está haciendo Estados Unidos. Y hay mucha gente, en Cuba hay mucha gente que tiene grandes ilusiones. Creo que esas expectativas perjudican al gobierno cubano. Don Carlos, los periodistas un poco asumimos, de psicólogos, sociólogos, todos lo ejercemos. Cuando yo veía el libro, Este tiempo de canalla, me preguntaba por qué volver a la Guerra Fría. O sea, un nuevo milenio, hay realidades muy diferentes, la Unión Soviética cayó, volvió aquel jefe de la inteligencia, ahora el presidente, baja un momento, luego vuelve. En Estados Unidos también han ocurrido muchas cosas, Europa también, China, esa realidad que usted te explica. Entonces yo preguntaba por qué volver a la Guerra Fría y sobre todo aquellos momentos
¿por qué ese Rafael Mayo de tan guerra fría, tan de guerra fría? Y cuando uno lee su historia de joven, perseguido también, y tener que moverse a otro país y asumir una militancia en la comunicación, en la literatura, en la política, uno dice, bueno, pero aquellos demonios le siguen persiguiendo constantemente, y aunque él ejerce diariamente y es un combatiente, como en su literatura vuelve a aquellos tiempos y a aquellos métodos y un poco ese reproche a la intelectualidad de ese momento ya explicada en el perfecto idiota latinoamericano con Apuleyo y Álvaro Vargas Llosa. Entonces, eso me llamó mucho la atención. La selección del tema. La selección del tema. Como hasta qué punto está perseguido por aquello, porque él ha sido un militante y el tiempo ha pasado y él ha sabido pelear en los diferentes escenarios y ha continuado. Entonces, ¿por qué volver en su libro 28 o 29 ya? No, pues sí, pero uno no escribe en sucesión. No, me gustó, maravilloso, pero me preguntaba esas cosas. Hay, por supuesto, la historia de mi vida ha transcurrido en medio de esa batalla. Y uno escribe de lo que más o menos conoce. Ese libro está dedicado a Joaquín Maurín, que fue no exactamente un trotskista, pero era percibido como un trotskista, y su grupo político fue exterminado por los estalinistas durante la Guerra Civil Española. Y Joaquín Maurín es la persona que me abre a mí las puertas del periodismo, cuando yo era un muchachito de 25, 26 años. Y todo eso hace que esa etapa para mí sea una etapa muy fresca, que yo conozco bien, se la escuché a los protagonistas, conocí a algunos de los protagonistas. Y luego fue una guerra muy importante, es como si yo escribo una guerra ahora. Yo escribí, por ejemplo, un libro, una novela que se llama Trama, sobre la guerra del 98, el hundimiento del Maine, que me pareció un episodio interesantísimo, importantísimo. Bueno, cambió de manos, definió la capacidad imperial de los Estados Unidos, inventó el imperialismo norteamericano en el siglo XX, y todo eso surgió a partir de una explosión, la explosión del Maine. Y le dediqué toda una novela. ¿Por qué? Porque me pareció que tenía elementos novelables, de la misma manera que la traición, que es el eje de este libro, es un elemento que siempre es novelable. Y deshumanización. Claro. Hay varias cosas que funcionan siempre. ¿Y hasta dónde en la literatura de Montaner hay mucho de ese joven entre 16 y 22 años, esos años casi decisivos, de alguna manera quizás hasta traumático, por lo que le significa a un jovencito de 16, 17 años preso, escaparse, y estoy hablando de usted, sí, aquella embajada de todo esto. Todo es muy importante. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy escribiendo una novela que no tiene nada que ver que es convertir en ficción la experiencia de vivir 150 personas en una casa durante 7 meses, que fue la embajada. Claro. Y eso me pareció interesantísimo. En esa embajada había todos los personajes que uno se puede imaginar, gente maravillosa, había ministros del gobierno de todas las posiciones, me imagino. Y de todas las posiciones, había prostitutas, había asesinos, bueno, y había de todo. Y además, por no dejar de haber, había un personaje extraordinario que era un exhibicionista. Eso es una novela. ¿Cómo se hacía la convivencia posible? Un exhibicionista que todas las noches tenía 150 clientes que no podían irse a ninguna parte. Para ningún sitio. Y contaba que había un psicólogo extraordinario en la embajada. Entonces vamos a ver, me metí en todo y trataba de arreglar las cosas, y que íbamos a ver al psicólogo, y le decimos al psicólogo: doctor Barona, ¿qué hacemos con Tareco? Tareco todas las noches sale a exhibir su pene, y esto no puede ser, hay unos escándalos tremendos en la embajada. Y él se nos queda mirando y nos dice: señores, si yo tuviera un pene de ese tamaño, se lo enseñaba a todo el mundo.
dígame si eso no vale la pena escribir una novela. Hay que contarlo. Es maravilloso. Ciertamente, esa será menos entrañable que Tiempo de Canalla, porque pero más simpática. pero más simpática. Pasaron muchas cosas simpáticas, muchas cosas dramáticas. Y si no, y no con esa salida de Tiempo de Canallas, ese final. No, Claro, es verdad que además más, todas las novelas que he escrito hasta ahora tienen un final muy dramático. Esta no tendrá un final dramático porque no puede tener un final tragicómico como fue. Pero que compren el libro y busquen al final la X y lo dejamos de ese tamaño. Una pregunta que se la han hecho 200 veces, pero es obligada. Las influencias, porque usted tiene una formación, me estuve mirando, una formación literaria muy, muy sólida. Usted estudió literatura. Fue lo que yo estudié. Y enseñé literatura. Pero y en Puerto Rico, pero la política, un poco lo que le pasa, bueno. Y además la vida. Yo quería escribir y me fui a España, me empecé otra vez y entonces pues tomé otro camino. Pero la literatura era lo más importante en mi vida. ¿Su primer amor? Mi primer amor. Yo quería ser un escritor de ficción. Lo que pasa es que la vida a todos nos va guiando por distintos... Pero la literatura no había llegado a los 16, 17 años. Ya ese amor estaba ahí. Yo quería a esa edad, ya yo quería escribir. La vida le ganó a la ficción. Era la época de su amigo Fidel Castro. ¿Cuánto odio entre dos personajes? Caramba. Eso, ahí no hay un amor, ahí no hay amor por ningún lado. No, porque además, si hubiera sido, y esa fue una discusión que tuve alguna vez con García Márquez, con quien tuve alguna relación cordial, no fuimos amigos, pero una relación muy cordial, propiciada por Plinio Puleyo Mendoza, que era compadre de... Sí. Y me dice Gabriel García Márquez, me dice, bueno, yo en cualquier circunstancia hubiera sido amigo de Fidel Castro porque me interesaba un tipo que hablaba 8 horas diarias y se comía 9 bolas de helado. Y bueno, yo exactamente por esa razón no quería ser amigo de él, porque yo no quiero ser amigo de nadie que me habla 8 horas consecutivas, que no tiene respeto por mi vejiga. No puedo. Alberto, ¿qué une a Alberto Montaner con la República Dominicana? Mucho. Sí, mucho. Porque la presencia suya aquí bueno, primero me une el sol de la mañana, para empezar, y la importante. amistad con los amigos Espaillati, con tantos amigos, pero también descubrí, y lo descubrí recientemente, una cosa asombrosa. Yo sabía que mi abuela se llamaba María Altagracia, pero no sabía por qué. Pero es que no es que fueran dominicanos, es que llegaron en el segundo viaje de Colón y se fueron a principios del siglo XX a Cuba. O sea que yo soy más dominicano que todos ustedes. Pero bueno. Pero decirlo. Don Carlos, maravilloso. Qué bueno este encuentro. Y qué bueno que tenemos el Tiempo de Canalla. Y algunos ya lo hemos podido disfrutar y lo recomendamos. Y que podemos disfrutar de esta otra novela en la que llega aquella experiencia de la embajada. Sí, y conocer al personaje Tareco. La envidia es libre, la envidia es libre. Está de venta ya. Sí, está de venta en la República Dominicana, Tiempo de Canalla. Así que adquiérala. Tiempo. Aquí en Radio Cadena Comercial. Pueden venir acá, pueden llamar. Sí, sí. Don Carlos, muchísimas gracias. Gracias por a ustedes este por encuentro. invitarme, ha sido muy agradable. Y es una tertulia encantadora. Entretenidísima la novela, la llevo por la mitad. Arranqué ayer y fue apasionante. No leas el final hasta el final, es decir, no, nunca, jamás. Hasta los últimos informes de Alfie. Bueno, don Carlos Montaner, también fuera malo. Y salud.